Bueno, agradezco muchísimo a la Fundación EDE, a quien sigo desde hace mucho tiempo en sus investigaciones, desde hace ya más de una década, cuando empecé a profundizar sobre qué pasaba con la violencia de género, qué pasaba con la violencia machista y las mujeres mayores, porque yo llevo trabajando toda la vida desde una perspectiva feminista el envejecimiento, pero nos empezamos a dar cuenta hace 10, 12 años que lo que era la violencia no estaba visibilizada en ninguna parte. Por eso yo en mi intervención lo que voy a tratar de mostrar es precisamente, fundamentalmente voy a hablar de dos cosas, ¿no? Por un lado, voy a hablar de cuáles han sido las causas que han invisibilizado esta violencia, que gran parte de ellas las han comentado ya tanto Marta como Teresa y como Miren, pero también voy a plantear, teniendo clarísimo e insistiendo constantemente que no existe ningún perfil de mujer mayor que sufra violencia, pero sí existen una serie de características, sociales, de socialización, culturales, generacionales, que inciden en que la violencia que sufren las mujeres las impide. Fundamentalmente, esas características lo que las hace es que se convierten en barreras para que las mujeres mayores puedan tomar la decisión de separarse o de salir de la violencia. Todo lo que yo os voy a plantear aquí es fundamentalmente tanto una revisión tanto nacional como internacional de los estudios que hay, no es que haya muchísimos, pero sobre todo desde 2015 hay más, por lo tanto es una revisión muy amplia de lo que aparecen en esos estudios cualitativos y cuantitativos y también de mi propia experiencia en el trabajo de intervención social con mujeres mayores víctimas de violencia machista. En cuanto a las causas y los factores que han invisibilizado la violencia contra las mujeres mayores, pues ya se ha comentado de alguna manera, ya se han dado unas pinceladas aquí, ¿no? En primer lugar, yo os diría que las mujeres mayores experimentan la discriminación de género en mayor medida que las mujeres adultas y jóvenes, porque evidentemente llevan más tiempo viviendo en una sociedad patriarcal y en épocas en las que esa sociedad patriarcal era todavía mucho más perversa contra ellas, y la discriminación por edad en mayor medida que los hombres mayores. Por lo tanto, ese edadismo y ese machismo han hecho que se invisibilice mucho más lo que les pasa a las mujeres mayores en sus relaciones de pareja cuando sufren maltrato y ha hecho que sea, sobre todo, que haya un escaso abordaje de esta violencia. Desde los años 90, todas las que estáis aquí, que trabajaréis fundamentalmente, me imagino, que en ámbitos de violencia o en ámbitos de mujer, hay muchísima investigación sobre violencia machista, muchísima. De los años 90 hay mucha. Sin embargo, uno de los colectivos que han sido menos estudiados precisamente es el de las mujeres mayores. Por eso se trata de una violencia mucho más invisible. Especialmente de las que menos sabemos es de las mujeres de más de 80 años. Vamos a explicar después por qué, pero es de las que menos conocemos, ¿no? Esta invisibilidad de la violencia machista, en el caso de las mujeres mayores, se debe a diferentes circunstancias y afecta directamente a la desprotección en la que viven. Yo os voy a decir al menos una serie de factores que influyen y luego factores incluso propios de ellas mismas. Por un lado, esta invisibilidad se debe fundamentalmente a que los datos de los que disponemos sobre violencia de género se han recabado primero directamente a través de encuestas en las que no siempre se ha desagregado la edad. En muchas encuestas, tanto nacionales como internacionales, yo me he encontrado que te habla de mujeres mayores de 50 años en adelante. En otras ya pone 65, pero no desagrega a partir de 65. Por lo tanto, tenemos muy poco desglosado la edad. Esto impide, evidentemente, que tengamos una dimensión clara de cuál es la prevalencia de esta problemática. Y es una de las cosas en las que se insistía en los años 90, que si no teníamos realmente una dimensión de la prevalencia de la violencia machista contra las mujeres, difícilmente podíamos diseñar recursos, podíamos detectarlo y podíamos atenderlo. Bueno, pues eso mismo que se decía en los años 90 en general con las mujeres es lo que nos encontramos con las mujeres mayores. También, en cuanto a los estudios cualitativos, necesitamos que se hagan muchos más, porque los que hay son con muy pocas mujeres, fundamentalmente con mujeres de los 60 y tantos y los 80 años, pero en muy pocas ocasiones abarcamos a mujeres que superan los 80 años. Indirectamente también, por los indicadores objetivos que tenemos, los registros existentes, es decir, las denuncias, las órdenes de alejamiento y de protección, las llamadas al teléfono de ayuda o los asesinatos, si nos quedamos con estos indicadores, que son indicadores objetivos, de nuevo las mujeres mayores están infrarrepresentadas, ya que son las que menos denuncian, las que menos solicitan órdenes de alejamiento y protección, las que menos llaman a los teléfonos de ayuda y las que son en menor medida asesinadas.
Como os decía al principio, desde 2015 ya empieza a haber más investigación. Se ha incrementado de una manera significativa los estudios, aunque todavía falta mucho, pero ya nos empiezan a dar suficiente información para saber que la violencia de género es una violencia devastadora contra las mujeres mayores, mucho más de lo que pensábamos, y que incluso es más devastadora que en otras edades, ¿no? Y además hemos visto que, sobre todo por los estudios cualitativos, más que por los cuantitativos, se ve que hay una serie de circunstancias, de factores que hacen que haya situaciones en las que a las mujeres se las agrava la vida en la que se encuentran de violencia y hacen que esas situaciones sean de mayor vulnerabilidad. A mí no me gusta decir, es una cuestión de lenguaje, no me gusta decir que las mujeres mayores son más vulnerables las situaciones en las que se encuentran, porque ellas también tienen muchas fortalezas que son en las que nos tenemos que apoyar precisamente para poder sacarlas de la violencia o acompañarlas en ese proceso, ¿no? También, evidentemente, cuando unimos a la edad otra serie de discriminaciones que se pueden sufrir en nuestra sociedad, como es la discapacidad, vivir en un entorno rural, ser una mujer inmigrante, pues cuando seguimos sumando más niveles de desigualdad nos encontramos con todavía más dificultades para salir de la violencia y más invisibilidad a la hora de ver a estas mujeres. Otros aspectos es la prevalencia de estereotipos que todos tenemos, todas tenemos, como por ejemplo el que asocia ser víctima de violencia machista con ser joven o de mediana edad y con hijos o hijas. Por lo tanto, hace que excluyamos a las mujeres mayores. A menudo en el entorno social y familiar e incluso los y las profesionales de la atención sanitaria, de la atención social, relacionan lesiones y comportamientos con el proceso de envejecimiento cuando aparece una mujer mayor, por ejemplo, diciendo que tiene hematomas, que se ha dado un golpe y que ha sido porque se ha caído por una escalera. Eso, en urgencias, si nos viniera una chica de 20 años con su pareja llena de moratones diciendo que se ha caído por una escalera, no la creería nadie. Sin embargo, lo dice una señora mayor y sí la creen. Entonces, evidentemente, esos son síntomas de que tenemos prejuicios, estereotipos que no nos hacen visibilizar, precisamente por el edadismo, que esas mujeres pueden estar sufriendo malos tratos. Al tratarse de parejas de personas mayores, también nos hemos encontrado a menudo que la violencia machista se confunde con la violencia ejercida por el marido cuando es cuidador de la mujer a la que está cuidando, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso se da cuando ni siquiera ella es dependiente. Pero la mirada que ponemos es posible que él la cuide y esté sobrecargado y entonces como está sobrecargado vamos a darle precisamente a él apoyo para que deje de estarlo. Esto nos lo hemos encontrado, por ejemplo, en Madrid en la mesa de vulnerabilidad de mayores, que hasta que no se profundizó en alguno de los casos no vieron que realmente lo que había ahí era violencia machista y no unos malos tratos ejercidos por ser cuidador. De ahí la necesidad, como ya se ha comentado antes, de un enfoque feminista en todo lo relativo al abordaje de los fenómenos relacionados con la violencia y con malos tratos que se dirigen hacia mujeres mayores. Y desde las propias mujeres mayores hay una serie de factores determinantes que van solapándose, que se van uniendo y que van formando en ellas como una especie de anestésico que las impide realmente detectar o identificarse como mujeres que sufren violencia. Por ejemplo, la naturalización y la normalización de la dominación del hombre en la relación de pareja. Esto disminuye su conciencia crítica y disminuye muchísimo que se visibilicen como mujeres que sufren malos tratos. La prevalencia de la violencia psicológica, que es lo que más se da en el caso de las mujeres mayores, tanto de control como emocional, también hace que permanezca más oculta para ellas. Tienden a ocultarla además de cara a la gente, a la familia, si es que no lo saben, a las amistades, como primero una protección, ellas nos han dicho en ocasiones, como una verdadera protección ante el maltratador, por si acaso el maltrato puede llegar a ser más si alguien se entera. También, evidentemente, por la vergüenza, por el sentimiento de culpa y porque consideran que realmente ellas, si lo cuentan y llevan mucho tiempo sufriéndolo, sienten que las van a decir cómo has podido seguir en esa relación o por qué has aguantado lo que has aguantado, ¿no? Y además no nos damos cuenta de lo tremendamente aisladas a las que se han quedado las mujeres mayores. Especialmente ya sabemos que el aislamiento es uno de los factores que contribuye a que a las mujeres se las pueda controlar más en el maltrato, pero en el caso de las mujeres mayores están todavía muchísimo más aisladas.
Yo no tengo tiempo ahora, pero luego en las preguntas, si queréis, podemos hablar de ejemplos concretos que son absolutamente devastadores, ¿no? Todo esto ha contribuido a una falta de autorreconocimiento en ellas mismas como víctimas de violencia machista, que no pidan ayuda y que, desde luego, lo último que se les pasa por la cabeza es denunciar, incluso cuando ya están identificadas como víctimas, incluso cuando ya están en grupos de ayuda, incluso cuando ya están planteándose separarse, ellas no quieren denunciar. Una de las cosas que nos encontramos es que ellas no quieren ser las causantes de que a sus maridos los puedan meter en la cárcel o de que les pase algo. Siguen teniendo esa dependencia emocional tan fuerte de ellos, ¿no? Y no solo ellas han naturalizado la violencia, esto es otra de las cosas que también ha contribuido a invisibilizarla, sino también, y quizás lo que es más preocupante, es todo el entorno, hijos o hijas, amistades, toda la familia. En lugar de animarlas en muchas ocasiones a separarse, pues lo que se les suele decir es: total, ya para la edad que tienes, pues aguanta un poco más, a ver si con un poco de suerte se muere tu marido, ¿no? Entonces esto evidentemente genera en ellas ese sentimiento que decimos de indefensión aprendida, de yo ya no puedo cambiar, yo ya no puedo conseguir nada, y evidentemente es una de las cosas que más las invisibiliza y que más evita que puedan tomar la decisión de salir, ¿no? Y por último, otro de los factores más importantes es la escasez de campañas de sensibilización y de visibilización o concienciación sobre la violencia machista que sufren las mujeres mayores. Si constantemente hacemos anuncios en televisión en el que sale una chica joven con un teléfono en el que está mandando un WhatsApp su pareja, pues una mujer mayor nunca se va a sentir identificada ahí, ni ella, ni por supuesto la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que hacer muchas más campañas para visibilizar la violencia que sufren, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Marta, en que tenemos que poner también mucho la mirada desde todas las instituciones públicas y privadas que trabajamos con mujeres mayores, en visibilizar lo importantes que son y que han sido motores de igualdad, que han sido motores de cambio, y que nunca las ponemos como protagonistas de esas situaciones, ¿no? Casi que las llamamos retrógradas, reaccionarias, conservadoras, pero nunca las ponemos realmente con el valor y el reconocimiento que les tendríamos que dar. Esto en cuanto a la invisibilización que hace de la violencia de género, o sea, de la violencia machista, y que no la veamos que la sufren las mujeres mayores. Ahora voy a hablar de algunas de las características y factores de riesgo que hacen que las situaciones sean más vulnerables en el caso de las mujeres mayores que en otras edades, y que se convierten verdaderamente en barreras que las impiden tomar la decisión, primero, de identificarse como víctimas de violencia machista, segundo, tomar la decisión de pedir ayuda, y tercero, cuando piden ayuda, en muchas ocasiones que no haya realmente recursos para que la atención sea la adecuada. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Precisamente en Javetus, en el curso de Emakunde, una de las cosas que decían algunas de las personas que están haciendo el curso es que en el fondo nos da miedo que lo detecten, porque si lo detectan y luego no les podemos ofrecer realmente recursos, nosotras también lo pasamos fatal. Entonces yo creo que tiene que haber una cadena que ruede muy bien entre la detección y la atención, porque si no, realmente al final quien está, como sois muchas de las que seguro estáis aquí, atendiendo a mujeres mayores y luego no podéis ofrecer realmente una salida de esa violencia, supongo que tiene que ser muy duro. Entonces, insistiendo en que no existe un perfil de mujer mayor, por favor, que se nos quede en la cabeza, a cualquier mujer mayor hay que tratarla individualmente, tiene su historia, tiene su biografía, será concreta, y hay que ir desgranándola y ver cuáles son los recursos que tiene, las fortalezas que tiene y de cuáles no dispone, para que pueda salir de la violencia. Sí voy a decir una serie de características que hemos visto que además son las más graves o las que acentúan en mayor medida que las mujeres mayores puedan salir de situaciones de violencia. Primero, ellas desde pequeña han interiorizado que los hombres siempre han tenido el control, el poder y los privilegios que les concedía el sistema patriarcal, primero sus padres y después sus maridos. Porque a los hombres de sus generaciones se les ha concedido el poder de ejercer violencia sobre las mujeres para que no se salieran del buen camino y que no sacaran los pies del tiesto. Por lo tanto, ellas han vivido sabiendo que eso lo podían hacer los hombres. Muchas, estas son las que tienen una peor posibilidad de salir de la violencia, iniciaron su relación de pareja siendo muy jóvenes. En una época, que fijaros que ahora las películas son terriblemente horrorosas en cuanto al amor romántico, pero imaginaros si nos trasladamos a la época en la que las mujeres de 80, de 90 años eran jóvenes, vamos, lo de Gary Grant y todos estos actores maravillosos que salían en esas películas románticas crecieron con ese amor romántico, y muchas te lo cuentan, decía, eso es lo que yo quería haber encontrado, ¿no? Aunque luego evidentemente no es así lo que encontraron. Pero tienen esa idea, ¿no?, en su cabeza. Por lo tanto,
tanto, tienen muy pocas experiencias previas de relaciones, muy pocas, y este amor idealizado, esta idea de pareja muy idealizada. Fueron socializadas bajo el principio de la división sexual del trabajo. No nos debemos nunca de olvidar que eso era crucial en sus vidas, totalmente crucial, y por lo tanto los hombres eran proveedores económicos y ellas fundamentalmente eran cuidadoras y el sostén emocional. Muchas trabajaron de solteras, pero las que se casaron, daros cuenta que o permitía al marido que siguieran trabajando o muchos incluso impidieron que trabajaran. Por lo tanto, eso no lo podemos olvidar. Asumen el papel precisamente de amas de casa y de cuidadoras de la familia como el rol principal de sus vidas y lo que ha definido su lugar en el mundo, como hijas, como madres, como esposas. Imaginaros para ellas el fracaso personal que significa el tener que denunciar o el tener que romper esas relaciones. Ellas han fallado, ellas sienten que han fallado y por lo tanto la construcción de su autoestima y la construcción de un relato nuevo es una de las cosas más importantes, ¿no? Está tan arraigada en ellas esta responsabilidad del cuidado que incluso siguen cuidando al agresor cuando éste se convierte en una persona dependiente. Perciben lo doméstico y el hogar como el espacio propio de las mujeres, en cambio lo público el espacio de los hombres. Por lo tanto, imaginaros también lo duro que es para una mujer que sufre malos tratos, que el espacio privado lo considere como propio, pero es donde además se le maltrata, especialmente donde más sufren el maltrato, ¿no? La mayoría se casó bajo un código civil que decía que las mujeres tenían que obedecer a sus maridos. Esto tampoco lo podemos olvidar. Yo en la universidad le preguntaba a mis alumnos qué les parecía la ley del matrimonio homosexual, y claro, yo no entendía que ya habían nacido con esa ley. Entonces, cuando tú ya naces en una época histórica en la que algo es normal, pues estas mujeres nacieron bajo un código civil que les decía que evidentemente eran de sus maridos, ni más ni menos. Y, por lo tanto, evidentemente, ellas han asumido muchas mayores dosis de desigualdad y de subordinación, lo que las predispone a una mayor tolerancia a situaciones de maltrato, al menos al maltrato psicológico, al maltrato emocional y de control y al maltrato sexual, porque evidentemente el débito conyugal no lo han considerado maltrato, han considerado que sus maridos tenían derecho a lo que querían hacer. Eso, interiorizar después que lo que han pasado ha sido violencia, les cuesta mucho, ¿no? También este código cultural de subordinación les ha contribuido a que se vean expuestas a situaciones fundamentalmente de aislamiento, de control, de falta de respeto, que han normalizado y que justifican. Además, tienen una elevadísima dependencia económica, esto ya se ha comentado de sus parejas, porque se han dedicado al cuidado de la familia y si han trabajado fuera, han sido fundamentalmente en trabajos precarios y cotizar a la seguridad social, tanto en el medio rural como en el medio urbano, no han sido nunca titulares de las explotaciones agrarias o ganaderas y aunque han trabajado mucho tiempo, pues evidentemente ellas no tienen recursos propios. Y esto evidentemente es una de las cosas que más las frena, porque dice, yo no tengo recursos. Muchas no saben ni siquiera si la cuenta corriente está a nombre de los dos, si la casa está a nombre de los dos. Ese tipo de conceptos a veces no lo tienen ni siquiera interiorizado, no conocen sus derechos a nivel económico, ¿no? Incluso nos hemos encontrado con que cuando algunas mujeres que han sido maltratadas durante años se han separado, se han encontrado con deudas que había adquirido su marido. No han podido trabajar, como os decía, en muchas ocasiones porque se lo han impedido sus maridos. No han tenido libertad sobre el control de sus ingresos, incluso cuando ellas podían trabajar. No se han separado por el estigma social que suponía la separación. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque cuando lo intentaron hace mucho tiempo, como os podéis imaginar, se volvieron a casa sin ningún tipo de apoyo. Las creencias religiosas son muy importantes en las mujeres mayores, cosa que no sucede en colectivos de otras edades. Para ellas han sido uno de los motivos que las han mantenido precisamente en relaciones de violencia. Relatan historias de malos tratos que se extienden desde hace décadas. Es decir, mujeres que hayamos entrevistado de 80 o 90 años te cuentan que pueden llevar una vida entera, ¿no? También se han sentido, como os decía antes, responsables del buen nombre de la familia y por eso en muchas ocasiones no han dado el paso de denunciar. Sus historias largas de malos tratos hacen que ellas no lo visibilicen y que evidentemente no se den cuenta o no se identifiquen como mujeres que sufren violencia. El tipo de violencia que más sufren, como os decía antes, es el psicológico y el del control, pero no debemos desestimar en absoluto la violencia sexual, la económica y la física. De hecho, cuando vemos que las encuestas, sobre todo cuando hablamos de encuestas, se sitúan, ponen la mirada en mujeres mayores o en mujeres mayores que sufren y que han sufrido maltrato, las estadísticas se disparan,
Por eso la macroencuesta de 2019 nos sirve de poco, porque los datos que aparecen son muy bajos en todos los tipos de violencia, porque ellas no se identifican. Ya voy terminando. Los factores de riesgo que más inciden en que ellas no puedan salir de la violencia o les cueste todavía más, por ejemplo, es la jubilación del marido. Es un detonante para estar mucho más tiempo de lo que estaba antes con ese marido. Se iba a las 7 de la mañana, volvía por la noche, ahora le tiene en casa. Por lo tanto, el control es mucho mayor. La incapacidad de algunos hombres para sobrellevar cambios físicos que puede llevar el envejecimiento y que hacen que cuestionen sus ideales masculinos y se pueden rebelar contra ello. Otros factores que han podido tener las mujeres, por ejemplo, haber visto la violencia en sus casas, el sufrir discapacidad, el tener algún grado de dependencia, mucha presión para seguir siendo las cuidadoras de los maridos dependientes por parte de la familia. Han contado con muy poco apoyo para poder salir de ahí, por parte de la familia, especialmente de hijos y de hijas. Por eso os digo que hay que trabajar siempre con la familia, no solo con la mujer, y también hay que trabajar qué hacemos con el marido si el marido está en una situación de dependencia. Por eso la casuística es mucho más complicada. Tienen importantísimas secuelas sobre su salud física y mental, importantísimas. Por lo tanto, si trabajamos con mujeres mayores y vemos que se quejan de muchas cosas, me duele la cabeza, no puedo dormir, estoy muy cansada, hago mala digestión, todo eso es una luz que se nos tiene que encender. Ellas no van a